Muy buenos días con todos. Hoy vamos a iniciar la clase de biología con el tema 2, principios de bioquímica. La materia está formada fundamentalmente por elementos químicos. 27 de ellos se encuentran en los organismos vivientes, llamados bioelementos, los cuales, de acuerdo a su abundancia, se clasifican en bioelementos primarios u organógenos y bioelementos secundarios u oligoelementos. Los bioelementos primarios u organógenos constituyen aproximadamente el 96% de la materia orgánica. Ellos son el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Son llamados también básicos. Los complementarios son el azufre y el fósforo. Los bioelementos secundarios u oligoelementos constituyen aproximadamente entre el 0,1% y el 4% de la materia. Son esenciales para la vida, pues cada uno de ellos cumple funciones muy importantes. En este grupo encontramos a los macroconstituyentes y a los microconstituyentes. Algunos de ellos se denominan elementos trazas, pues se encuentran en cantidades menores al 0,1%. Los macroconstituyentes son magnesio, calcio, potasio, cloro y sodio. Los microconstituyentes son el boro, manganeso, molibdeno, cobalto, selenio, cromo, silicio, estaño, vanadio, flúor, yodo, hierro y zinc. En el siguiente cuadro están los bioelementos y sus principales funciones. El primero en el cuadro es el azufre y sus funciones son que se encuentra en dos aminoácidos, cisterna y metionina, presentes en todas las proteínas, también en algunas sustancias como la coenzima A. El siguiente es el fósforo, de símbolo químico P. Forma parte de los nucleótidos, compuestos que forman los ácidos nucleicos. Forma parte de la coenzima y otras moléculas como fosfolípidos, sustancias fundamentales de las membranas celulares. También forma parte de los fosfatos, sales minerales abundantes en los seres vivos. El siguiente es el magnesio, de símbolo químico Mg, forma parte de la molécula de clorofila. Se encuentra en forma iónica y actúa como catalizador, junto con las enzimas en muchas reacciones químicas del organismo. El siguiente es el calcio. Forma parte de los carbonatos de calcio de estructuras esqueléticas, huevos y dientes, y se encuentra en forma iónica en la contracción muscular, en la coagulante sanguínea y transmisión del impulso nervioso. El sodio, símbolo químico Na, es el catión más abundante en el medio extracelular, necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Interviene también en la regulación hídrica. El potasio, símbolo químico K, catión más abundante en el interior de las células, necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Interviene en la regulación de la presión osmótica. El cloro, símbolo químico Cl, su función es como anión más frecuente en el medio extracelular, necesario para mantener el balance en la sangre y en el fluido intersticial, componente primordial del ácido estomacal. El hierro, símbolo químico Fe, fundamental para la síntesis de clorofila, catalizador de reacciones químicas y formando parte de citocromos que intervienen en la respiración celular y en la hemoglobina que interviene en el oxígeno. El manganeso, símbolo químico Mn, interviene en la fotólisis del agua durante el proceso de fotosíntesis de las plantas. El yodo, símbolo químico I, necesario para la síntesis de tiroxina, hormona que interviene en el metabolismo. Su carencia produce el bocio. El flúor, símbolo químico F, forma parte del esmalte dentario y de los huesos. El cobalto, símbolo químico CO, forma parte de la vitamina B12, cianocobalamina,
necesaria para la síntesis de hemoglobina. Su carencia produce anemia perniciosa. El silicio proporciona resistencia al tejido conjuntivo, induce tejidos vegetales como en las gramíneas y es el principal componente de las plumas de las aves. El cromo, símbolo químico Cr, interviene junto a la insulina en la regulación de la glucosa de la sangre. El zinc, símbolo químico Zn, actúa como catalizador en muchas reacciones del organismo. Cofactor, acelera la mitosis celular. El litio, símbolo químico Li, actúa sobre neurotransmisores y la permeabilidad celular. En dosis adecuadas puede prevenir estados depresivos. El molibdeno, símbolo químico MO, forma parte de las enzimas vegetales que actúan en la reducción de los nitratos por parte de las plantas. El siguiente cuadro son los porcentajes de los elementos comunes en el ser humano, en la corteza terrestre y en el universo. El oxígeno en el ser humano es el más abundante. En la corteza terrestre está en un 47% y en el universo 0.160%. El carbono se encuentra en un 18,50, en la corteza terrestre 0.03 y en el universo 0.02. El hidrógeno 9.50 en el ser humano, 0.14 en la corteza terrestre y 91 en el universo. El nitrógeno 3.30 en el ser humano, en la corteza terrestre es traza y en el universo 0.04. El fósforo en el ser humano es de 1, en la corteza terrestre 0.07 y en el universo es traza. El hierro en el ser humano es traza, en la corteza terrestre es 5 y en el universo también es traza. El helio en el ser humano es traza, en la corteza terrestre es traza y en el universo 9.06. Dicho esto, entonces, según la lectura, podemos responder la siguiente pregunta. ¿Qué son los electrolitos? ¿Cómo se forman y qué función desempeñan en el cuerpo humano? ¿Qué es el sudor y cuál es su función? La respuesta son sustancias disueltas en agua, su función consiste en mantener el equilibrio hídrico del cuerpo y el sudor es una forma de perder agua corporal. Su función permite equilibrar la temperatura del cuerpo. Seguimos practicando y le damos respuestas a las siguientes preguntas. Los bioelementos primarios son y los secundarios son. Los primarios son el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y los secundarios son los oligoelementos. La pregunta número 2, se les denomina elementos plásticos o biogenésicos u organógenos a los debido a que se lo denomina entonces a los primarios debido a que constituyen el 96% de la materia orgánica. La número 3 es el bioelemento más abundante en el ser humano. ¿Cuál es el bioelemento? El oxígeno. La número 4 coloca dos ejemplos de electrolitos. Los electrolitos son el sodio y el cloro. Seguimos dándoles respuestas a las preguntas propuestas. Dice, escribe las funciones específicas de cada uno de los bioelementos secundarios. El sodio participa en la contracción muscular y en la conducción nerviosa. El potasio, la opción B, conducción nerviosa y contracción muscular. La opción C, el cloro, balance en la sangre y el componente del ácido estomacal. El magnesio actúa como enzima o catalizador. El hierro en la respiración celular forma parte de la hemoglobina. El cobre forma parte de la hemocianina, proteína que transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados.
El yodo interviene en la síntesis de la tiroxina y su carencia produce el bocio. El flúor es parte del esmalte dentario y el esmalte de los huesos. El silicio, componente de las plumas de las aves, proporciona resistencia. Y el cobalto interviene en la síntesis de la hemoglobina y forma parte de la vitamina B. Verificando, le damos respuestas a las siguientes preguntas. La número 1, principal anión inorgánico, ayuda a mantener la isotonicidad de los líquidos corporales. Es componente del ácido clorhídrico y segregado por las glándulas gástricas en los vertebrados. Es la opción E, el cloro. La número 2, ¿qué bioelemento presenta la hormona tiroxina producida por la tiroides? Pues es la opción E, el yodo. La número 3, la diferencia D produce anemia en humanos y primates y la deficiencia D ocasiona cretinismo y bocio. La respuesta es la opción E, hierro y yodo. La pregunta número 4 no es un bioelemento organógeno, es la opción C, sodio. La número 5, ¿cuál es el bioelemento predominante en el ser humano? Es la opción A, el oxígeno. La número 6, no forma parte de la estructura de huesos ni dientes, es la opción B, el cobre. La número 7, el oligoelemento hierro actúa como, es la opción C, constituyente de la hemoglobina. La número 8, compuestos químicos asociados y están formados de cationes y aniones, identifique el anión. Es la opción D, el anión cloro. El número 9 es el núcleo de la clorofila. Es la opción A, el magnesio. Y la número 10 es el núcleo de la hemoglobina. Es la opción A, el hierro. Te dejo ahora con la tarea para la casa y en tu cuaderno vas a investigar los bioelementos que están presentes en los alimentos de la dieta diaria del ser humano. ¿Qué función cumplen? ¿Cuáles debemos consumir? ¿Y en qué proporción? Te dejo entonces con la imagen de los elementos. Nos vemos hasta una próxima clase.